¿Cómo están? Bienvenidos a Colegio de Empresarios. Estamos en nuestra sesión número 14 de Conducta del Consumidor Individual de la carrera de la licenciatura en Mercadotecnia. Hemos ido avanzando y esta es la penúltima sesión, ya estamos por terminar. Vamos a ver hoy, ¿verdad? Cómo son las demostraciones industriales o cómo deberían de ser, porque en los productos industriales a veces es muy importante para lograr vender el producto, hacer una demostración de la misma. Había un personaje hace muchos años, que se llamó Lee Iacocca, fue vicepresidente de Ford Motor Company y escribió su biografía. Este hombre fue tan importante que en algún momento lo querían nominar incluso para la presidencia de los Estados Unidos. Él era de origen italiano, bueno, había nacido en los Estados Unidos, pero sus padres eran de origen italiano. ¿Y por qué lo traigo al tema? Bueno, él comentaba que antes de hacer una demostración debería de haberse probado primero. En las sesiones pasadas le comenté que habíamos hecho una demostración con unas tuberías y no la habíamos dejado lo suficientemente asegurada y bañamos a todo el público que estaba ahí enfrente. Bueno, pues Lee Iacocca hizo algo peor. Había leído que por ahí que si tiraba una cantidad de huevos o se caían una cantidad de huevos del Empire State, alguno por lo menos permanecería intacto, no se alcanzaría a romper. Y pensando en esto, pues se subió en una escalera alta, y empezó a tirar huevos en un auditorio y todos se rompieron, no sobrevivió ninguno y obviamente pues hizo el ridículo. Y nunca se le olvidó, y en su libro, en su autobiografía, comenta mucho este tema de que siempre antes de hacer cualquier tipo de demostración, hay que practicarla muy bien, hay que ver que salga perfecta. Hace poco fui a una presentación de unos productos de moda y son tendencias que hay modernas en cuestión de moda, y estaban demostrando una parte química. Dice, vamos a hacer burbujas y vamos a mezclar esto. Eran unos frascos con colores y pues, la mesa estaba llena de gente, y la persona, una chica que vestida con bata y todo, digo, era un evento de moda y tenía cosas muy curiosas para llamar la atención. La chica dijo, vamos a hacer burbujas, y empezó a mezclar cosas de colores, y lo que más salió pues era como si hubiera hecho hielo seco, pero las burbujas nunca aparecieron, ¿no? Y nadie decía nada. Decíamos, bueno, pues así aquí va a ser así. Entonces había una señora que estaba muy atenta y veía el experimento y no se aguantó y le preguntó a la chica, ¿y las burbujas como para cuándo saldrán, no? Entonces todo el mundo se soltó a reír y la chica dijo, es que no salió el experimento, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues que seguramente no lo practicaron lo suficiente, o faltó algún ingrediente, o la chica no tenía experiencia, o estaba muy nerviosa, o no mezcló las cantidades. Lo que haya sido, debió haberse practicado antes de llevarlo al público. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de las demostraciones industriales. Se considera que las demostraciones industriales constituyen una técnica efectiva de ventas. ¿Por qué? Porque es una manera de presentar los beneficios que tiene un producto. Hoy, por ejemplo, para determinados niveles socioeconómicos, están llamando por teléfono y dicen, por favor, permítanos darles una plática a ustedes y a cuantas personas quieran sobre nutrición, y les vamos a hacer una cena gratis en su casa. Ustedes me dicen cuántas personas quieren invitar y nosotros les regalamos la cena. Suena atractivo, pero nadie da nada gratis, ¿sí? Entonces, esto es muy parecido a lo que hacen los que venden tiempos compartidos. Los invitan a un hotel, les dan las noches gratis, les invitan un desayuno, y uno se queda siempre con la inquietud, ¿y me cobrarán? No les cobran y no están obligados a comprar absolutamente nada. En ambos casos, la técnica es una demostración, y en ambos casos tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, pero no necesariamente son industriales. En el caso del hotel, pues es la demostración de un servicio. En el caso de la comida la nutrición, sí son unos utensilios que tienen su parte técnica, pero dijéramos más bien que es una demostración comercial.
¿En qué consiste en cada uno? Bueno, pues en el hotel, les digo, les invitan un paquete donde pueden ir ustedes con su esposa, sus hijos, se están un fin de semana, y el primer desayuno, después del desayuno o durante el desayuno, los invitan a tener que estar en una conferencia. Eso sí es obligatorio. Es una conferencia de aproximadamente 30 a 40 minutos, es muy breve pero muy efectiva, donde les invitan a comprar o a suscribirse tiempo compartido. Y les hablan de que ustedes pueden estar en todos los hoteles tal del país, y que pueden ir a Europa, y que después de un tiempo pueden tomar un chalet en Suiza. Entonces suena muy atractivo si nosotros salimos de vacaciones frecuentemente, y además si salimos frecuentemente de vacaciones, pero nuestros viajes los hacemos fuera del país, si no, no tiene caso. Y son mensualidades de 3, 4 mil pesos de tiempo compartido, que cuando uno lo ve, dice, caray, me pude haber comprado un departamento y rentar el departamento, vender el departamento. Se pudieron haber hecho muchas otras cosas, pero es la manera en la que funciona. Y siempre hay personas que terminan comprando el tiempo compartido, y esos son los que hacen que todos los alimentos y toda la estancia y el hospedaje de las demás personas que no compraron hacen que valga la pena. ¿Cómo funciona la demostración? Bueno, primero les dan premios. Llegan personas a recibir su premio porque obviamente compraron el tiempo compartido, ¿verdad? Y entonces eso hace más atractivo a los demás. Ahora hablemos del caso de esta demostración en la que les van a vender, o mejor dicho, les invitan a cenar en su propia casa. Ustedes ponen la casa, la cocina, y los utensilios los llevan estas compañías, estas personas. Y sí, son cenas muy, muy ricas, muy sabrosas, muy suculentas, con muy bajo contenido en grasa, muy nutritivas. Les explican los beneficios de hacer la comida así. Sí tiene un sabor muy, muy especial, pero no es la comida lo que les venden. Imagínense que llega un chef, ve sus manteles, ve sus cubiertos, pone la mesa, para las personas que ustedes hayan decidido invitar, entre más mejor. Obviamente él ya sabe cuántas personas, ya lleva su materia prima, sus alimentos, y ahí en su propia casa lo ven cocinar. Y el olor de la cocina y el olor de la comida, mientras ustedes están compartiendo con los amigos, con los invitados, ¿verdad? Y les pueden servir bebidas, etcétera. Entonces llega el momento de comer y todo está uno muy relajado, le hacen la plática de la nutrición, de por qué los alimentos se deben de preparar de tal o cual manera, y al final, durante todo el proceso, nos estuvieron hablando que los utensilios eran muy importantes, pues para tener los alimentos con el sabor, con la temperatura adecuada. Y lo que nos ofrecen son precisamente los utensilios de cocina, donde quizá el más económico pues no baja de 10,000 pesos. Entonces comprar una batería de ese tipo pues anda por arriba de los 100, 200,000 pesos. Entonces por esa razón, entre más gente vaya es mejor. Y a lo mejor hay 2 o 3 que compran, ¿verdad?, cualquiera de estos utensilios, y entre esas 2 o 3 que compraron, pues ya se ingresó esta empresa entre los 50 a los 100,000 pesos. Y la cocina, la comida, pues más o menos va saliendo. Esto dependiendo en el nivel socioeconómico en el que se hayan desenvuelto, porque si es muy alto, el consumo o el gasto, mejor dicho, para la compra de los utensilios es mucho mayor. Lo que les venden son los utensilios de cocina, las sartenes, las ollas, todos los implementos que van a estar en la cocina, con la que cocinaron sus propios alimentos. Y obviamente al probar el alimento, pues qué mejor demostración de que el producto hace lo que dice que hace, probándolo. En otras formas de demostración industrial, ustedes han visto que en las concesionarias de autos, ¿verdad?, tienen un auto de demostración, sobre todo cuando es un modelo nuevo. Ustedes van a la concesionaria, toman el auto y pueden salir a dar una vuelta con el auto y probarlo y sentirlo, ver qué tan cómodo es, ver si el tablero está en la distancia adecuada, en fin, es más que nada mover el auto, sentirse cómodo en él y decir, pues sí, es un buen carro. Porque para decir verdad, un automóvil no se prueba en la ciudad, se prueba en carretera, ahí es donde verdaderamente vemos las prestaciones de un vehículo. Pero realmente donde usamos el vehículo, donde usamos el auto, es precisamente en la ciudad. Bueno, ya hablé de 3 tipos de demostraciones muy profesionales, muy bien armadas, una de un servicio en el caso del hotel, una de un comercio en el caso de los banquetes,
Otro más en el caso de los automóviles, que también aquí pues es una demostración de tipo comercial. ¿Cómo se hace una demostración de tipo industrial? Bueno, en la sesión pasada hablábamos de que estábamos enseñando a instalar válvulas en tuberías de presión de asbesto cemento, ¿verdad? Y entonces pues teníamos a los técnicos, a los especialistas, a los que en las licitaciones especifican qué tipo de productos, qué tipo de condiciones debe de tener. Entonces estábamos rodeados de un equipo técnico con una tubería a presión, una tubería más o menos de 20 centímetros de diámetro, llena de agua, de unos 6 metros de longitud, entonces, y agua a presión. Entonces era una gran cantidad de agua, y al momento de meter la válvula con una llave especial, había que dar un golpe, y a la hora de dar el golpe se gira la tubería y bañamos a todos los participantes que estaban enfrente. Imagínense que salió el agua a presión como si fuera una gran regadera, y por lo menos a las 3 primeras filas les dimos un buen baño. Afortunadamente era época en donde hacía mucho calor. Los técnicos que se dedican a manejar el agua potable en la ciudad, pues son personas que están acostumbradas a que les pase esas cosas, y hasta peores, estar metidos en lodo incluso, por muy directores que sean, tienen que bajar a supervisar en la zanja. Entonces lo tomaron por el lado amable, pensaron que era una broma de nosotros hacia ellos, cosa que no era así, y pues la preocupación que sentimos en un momento dado, pues se volvió una gran fiesta, y de ahí en adelante, gracias al carácter de ellos, pues todo sucedió muy bien, muy relajado, logramos el objetivo, pero con el error que les digo, que se nos gira la tubería y terminamos bañando a nuestro público. Fue un error, no debió habernos sucedido, lo habíamos hecho muchas veces, tantas veces, que ese día no hicimos el famoso checklist, no revisamos punto por punto, porque ya teníamos tantas veces haciendo ese tipo de demostraciones que obviamos el checklist. Dijimos, bueno, ya sabemos qué es, ya está todo bien. Le preguntan al técnico, ¿está todo bien? Y el técnico dice, sí, está todo bien. Y la verdad es que no está todo bien. De ahí en adelante aprendimos que bajo ninguna circunstancia tendríamos que dejar de revisar punto por punto de una demostración. ¿Cuál es el propósito de una demostración? Bueno, primero que nada, tener al cliente interesado. Pero fíjense que estamos hablando de demostraciones de tipo industrial, que son muy parecidas a las comerciales y a las de servicios. Pero ustedes han sido parte importante de alguna vez en la calle una demostración, y no necesariamente industrial. Ese merolico que se para en una esquina, ¿verdad?, en el centro, afuera del metro, en fin, y que está, acérquese señor, venga aquí atrás de la raya que estoy trabajando, y está jugando con una serpiente, con una calavera o con cualquier otro objeto para llamar nuestra atención, mientras está hablando y no para de hablar, no hace ninguna pausa. Y entonces está toda la gente viendo el producto que nos ofrece, la maravilla de producto, además a un precio baratísimo, cualquiera lo puede comprar, pero nadie lo compra, hasta que de pronto dentro del público vemos uno que dice, yo lo quiero, pasa, paga adelante, y a partir de ahí se genera el impulso de que los demás quieran comprar. Bueno, estamos viendo cómo funciona una demostración donde hay una persona que nos engancha para hacer la compra. ¿Por qué? Porque son productos comprados por impulsos. Que las cremas que para quitar todas las arrugas, las canas, que para tener más vigor, cualquier cantidad de cosas que nos venden estas personas en la calle, hasta juguetes pueden ser. El caso es, los hemos visto, eso es una demostración y la tienen muy bien hecha, aunque pareciera que no, aunque pareciera que está un poquito desordenada y un poquito mal planeada, para nada lo está, va punto por punto, y fíjense que tiene que ver con la forma de hacer una demostración de tipo industrial. Hay que mostrar y explicar las características de un producto, entonces necesitamos hacer una demostración. Y el deseo de obtener el producto. Mientras estamos haciendo la demostración, las personas que ven esta demostración, pues deben interesarse en el producto. Los productos industriales a veces no son tan llamativos, no son tan visualmente atractivos como lo pueden ser otro tipo de productos, especialmente los productos comerciales. Pero las personas que están presentes en esa demostración, pues son las personas que saben del equipo. Podemos estar viendo una máquina que hace perforaciones o que corta con un hilo
que sale con mucha presión, un hilo de agua que sale con mucha presión, que sería peligroso que nosotros metiéramos los dedos ahí porque podría cortarnos. En fin, equipo muy especializado para trabajos muy especializados. Entonces necesitamos quizá hacer una demostración, no tanto poner un video, para que vean in situ cómo funciona. Durante mi época de empresa, de trabajar en empresas, de ser empleado, trabajé en una empresa que fabricábamos tuberías de polietileno de alta y de media densidad, y entonces teníamos por obligación que llevar por lo menos a una persona a la planta, a un prospecto a la planta cada semana. O sea que por lo menos teníamos que hacer 4 demostraciones a la semana. ¿En qué consistía la visita a la planta? Conocer las instalaciones, conocer el equipo de trabajo, que vieran cómo se planeaban las actividades de las plantas, para que vieran también cómo se planeaba la fabricación de los productos desde que llegaba la solicitud del cliente hasta que salían. Pero lo más importante es cómo se hacía el producto. Era muy importante para esta empresa que el cliente conociera cómo se hacía el producto, que él mismo lo viera, que él mismo lo probara, que él mismo se diera cuenta las pruebas a las que eran sometidos los productos, cómo se iban verificando, y mostrarle todos los sistemas de calidad que teníamos al respecto, para que se sintiera con la tranquilidad de que el producto cumplía, que viera nuestros certificados de aseguramiento de calidad, los originales, no las copias que llevábamos nosotros, y que conociera todo el proceso. Esto, pues teníamos que llevarlos a Querétaro, donde hacíamos más o menos 1 hora y media en carretera, casi 2, poquito más, llevarlos a la planta, y durante ese trayecto teníamos que ir platicando con el cliente. ¿Y de qué teníamos que platicar? De nada que tuviera que ver con el trabajo. Y entonces esto implicaba que el equipo de ventas tenía que ser, además de un técnico muy especializado, muy altamente especializado, con una gran cultura. Y entonces teníamos que ver cuáles eran los temas del momento. No teníamos que tocar temas ni de política, ni de religión, ni de deportes, porque siempre son complicados. Y fuera de eso, teníamos que entretener durante el trayecto de México a Querétaro, pues a nuestros invitados, a las personas que llevábamos. A veces llevábamos 10 personas en una camioneta, y pues de modo que se nos durmieran, ¿verdad? Lo mismo el regreso, teníamos que mantenerlos interesados. Después de la visita a la planta, que se era más o menos en otras 2 horas, era muy rápida la visita, muy activa, y cuando se daban cuenta, wow, ya habían pasado las 2 horas. Les enseñábamos cómo operaban equipos que instalaban la tubería sin necesidad de gran maquinaria, en fin, y veían las demostraciones y ellos mismos jugaban, entre comillas, con estos equipos. Posteriormente los llevábamos a una comida, a un lugar, muy buen lugar, en Querétaro, donde ya estaba todo previsto, ya estaba todo preparado, y regresábamos a México después de la comida, y teníamos que mantenerlos alertas, atentos. De estas demostraciones, que hacíamos por lo menos una cada semana, teníamos una efectividad de 75%, es decir, de cada 4 prospectos que llevábamos, 3 compraban. Entonces era muy eficiente, pero no era tan eficiente el hecho de la venta del vendedor como el traslado desde que pasábamos por el cliente, lo llevábamos a la planta y lo regresábamos. Se llevaba un día, era un día invertido, pero quedaba tan complacido el cliente que finalmente nos compraba, aunque éramos un poco más caros. Acuérdense que esa palabra está prohibida. Nuestro precio era un poco mayor que el de la competencia. Traíamos un 7%, entre 5 y 7% arriba de la competencia, y nos compraban. ¿Por qué nos compraban? La demostración industrial era altamente importante. Nuestra competencia no invertía en la demostración industrial. ¿Por qué no lo invertía? Porque para hacerlo como lo tenía que hacer nosotros, lo hacíamos nosotros, necesitaba un equipo de ventas más especializado, que no solamente conociera de cuestiones técnicas, sino que pudiera hablar de cultura, de arte, de televisión, de cine, de cualquier cosa que se le ocurriera al cliente, ¿sí? Y además tener cuidado de no caer en temas, política, religión, deportes, que el cliente pudiera haber un problema, porque a pronto iba uno que le iba al Guadalajara y el compañero le iba a la América, pues no se iban a poner a pelear ahí, ¿verdad? Entonces el tema era algo que no causara controversia y que sí pudiera causar interés. Una demostración entonces se prepara y se distribuye, se prepara y se distribuye el producto, se muestra cómo funciona el producto y se invita a los consumidores o a los usuarios
a que lo usen, a que lo manipulen, que lo toquen, que lo vean terminado, que metan la mano si es posible, ¿verdad? Pues no le vayan a meter la mano en una cizalla y se queda sin dedos, pero donde sea posible, que lo sienta, que lo palpe. Y es la mejor manera que tienen el cliente de saber cómo funciona el producto. Como por ejemplo ustedes tienen en YouTube videos de colegio de empresarios y ven cómo es una clase y ven cómo podrían ustedes ser, cómo ir aprendiendo a través del internet. De alguna manera no son pioneros en el sentido de que esto ya se hace en otros países, ya se hacía en México, pero ustedes lo hacen de manera diferente. Ustedes tienen una mayor oferta de lo que está recibiendo la mayoría, porque tienen el video, tienen el audio, tienen las presentaciones en PowerPoint al mismo tiempo y pueden elegir qué estar viendo. La demostración tiene 3 propósitos fundamentales y no se nos deben de olvidar. El número 1 es dirigirse a las necesidades específicas del consumidor, ¿sí? Por ejemplo, una de las pruebas que hacíamos con las tuberías, teníamos tuberías de otras marcas competidoras y le decíamos al cliente, mire, esta es una tubería de tal compañía, esta es otra, porque además traía los logotipos, comprábamos tuberías de la competencia y poníamos nuestra tubería y le decíamos, súbase en ella. Y la nuestra mantenía su diámetro, a pesar de que eran plásticas, y se subían en la competencia y ¡prum!, se doblaban. ¿Para qué servía esta demostración? Para decirles, le estamos dando por el mismo precio o por un poquito más, mayor resistencia. ¿Qué sucede cuando la tubería, por ejemplo, en las tuberías de agua potable, que tienen que hacer un corte al suministro y se quedan sin agua? Pues la presión del terreno va a tratar de apachurrarlas. Cuando le decíamos al cliente, súbete, ¡prum!, y se apachurra la tubería, y la nuestra no, bueno, eso es lo que le va a pasar en la tierra. Cuando esté sin agua, eso le va a pasar a la competencia, esto no le va a pasar a la nuestra. Entonces lo ven de primera mano, lo prueban de primera mano. Les enseñamos cómo probar tuberías con pocos elementos para también ver si está funcionando o no, de manera práctica, en campo, in situ, ¿verdad? Para que entonces también puedan decir, oye, esta tubería no sirve. Porque a veces, técnicamente, sobre todo cuando se le vende a gobierno, el gobierno primero ve que pase técnicamente, pero lo revisa en papel. No tiene laboratorios, no tiene manera de hacer las pruebas y luego lo revisa económicamente. Si no tiene la manera de hacer las pruebas, tuberías que no cumplen, pues pasan durante ese proceso de selección en la licitación y después ganan porque tienen un bajo precio debido a que no cumplen con los estándares que se están pidiendo y eso pasa más frecuentemente de lo que ustedes imaginan. Por otro lado, los compradores de gobierno también empiezan a ser maliciosos, quisquillosos y comienzan a poner atención en las cosas como las que les estoy mencionando. Entonces, es cubrir las necesidades específicas del consumidor. Para cubrir las necesidades específicas del consumidor, debemos saber qué necesita el consumidor, si no, no sabemos qué darle. O lo que le damos puede no ser lo que necesita. Entonces, la manera de saber qué necesita el consumidor, pues es estando pendiente de él, estando en contacto con él, y que nos vaya diciendo él mismo qué es lo que necesita, oírlo e ir llevando esa información a la empresa. El número 2 es crear confianza, que el consumidor, el cliente, el prospecto, vea que somos una empresa en la que puede confiar. Alguna vez, haciendo en una empresa de tuberías de agua potable, de asbesto, cemento, tienen un numerito, A5, A10, significa que soporta 5 atmósferas o 50 metros por centímetro cuadrado de presión. Y entonces, pues teníamos una tubería A5. Y esta tubería A5 la teníamos en Hermosillo, Sonora. Y en Hermosillo, Sonora, hacía un calor que reseca todo. Y entonces, al resecar todo, la tubería pierde parte de su humedad natural. ¿Qué sucedía cuando se le introducía agua? Pues lo primero que hacía la tubería era absorber la cantidad de agua necesaria porque había perdido por la resequedad, porque se instaló la línea, se dejó mucho tiempo abandonada y cuando se quiso probar decían, sus tubos lloran. ¿Qué significa eso, que los tubos lloran? Que salían por las orillas el agua, transpiraba el tubo. ¿Por qué? Porque había estado tan reseco que había perdido toda la humedad natural del producto.
Y entonces lo que hacía la tubería era absorber esa humedad. Los que tienen tinacos de asbesto cemento verán que todavía a veces cuando está el tinaco lleno y hace mucho calor afuera, afuera se alcanza a ver una mancha como negra de la humedad. Es por eso, porque está chupando, está absorbiendo la humedad que está perdiendo por la temperatura exterior. Eso es un proceso natural, pero las tuberías están enterradas, entonces las teníamos en la zanja. Y entonces yo sabía en mi empresa que ese tipo de tuberías se probaba 3 veces más de la presión de trabajo. Es decir, si iba a soportar 5 kilos por centímetro cuadrado, nosotros la probábamos a 15, por decirlo de alguna manera, 3 veces más. ¿Por qué lo hacíamos así? Porque una tubería de ese tipo, cuando se rompe, puede causar daños muy severos. ¿Y por qué se puede romper? Porque a veces los sistemas de agua potable de nuestro país dejan entrar mucho aire, y una mezcla aire-agua es casi una bomba. Cuando truena, ¡pum!, la tubería sale del terreno. Nosotros lo sabemos, y como lo sabíamos, cuidábamos ese detalle. Éramos una empresa, o sigue siendo una empresa muy, muy seria, muy profesional en ese sentido. Hoy la norma ha bajado, ya no es a 3 veces, es a 1.8 veces. Estaba muy, muy sobrada la tubería. Y entonces daba costos también muy altos. Encontramos después técnicamente que con 1.8 garantizábamos que no pasara lo que les estoy comentando. Entonces empezamos a probar la tubería y le digo a mi técnico, porque ya teníamos un mes probándola y no resultaba, le dije, súbele la presión, no la pongas a 5 kilos, vamos a llevarla a 6. Y empezamos a subirla a 6 y obviamente veíamos como gotitas de agua, como si estuviera sudando la tubería, se ponía alrededor, ¿verdad? Y entonces súbelo a 7. Pero como eran grandes kilómetros de distancia, estábamos como a 1,5 kilómetros de distancia, el que estaba cargando con presión hidráulica a la tubería y yo con radio, y los radios estaban abiertos. El personal de la Comisión Nacional del Agua nos oía que estábamos hablando, pues ¿qué están haciendo estos locos? Y oíamos que decían, están en la zona del problema con la tubería, están haciendo tal cosa, vayan a ver, mandó el director de la comisión, vayan a ver qué están haciendo esos locos, ¿no? Entonces, métele más presión, porque decían que como la tubería estaba porosa, pues no levantaba presión. Cuando llegaron los especialistas de la Comisión Nacional del Agua, teníamos la tubería a una presión de 7.5 kilos, una tubería que debería de trabajar como máximo a 5, y estaban sorprendidos de ver que se había logrado mantener la presión. Hay una serie de reglas de presión, ¿verdad? Y a cuánto tiempo se tenía que mantener. Obviamente se nos bajaba la presión. Ahora llévala a 8, poco a poco. Entonces íbamos inyectando poco a poco, paulatinamente, la presión, y los técnicos de la Comisión Nacional del Agua verdaderamente sorprendidos. Esta tubería se va a tronar. A ver, si el problema es que está porosa, que no tiene presión, que no tiene hermeticidad, pues que no sella, pues ¿cómo se va a tronar? ¿Por qué te preocupas? Dice, no, esto va a tronar. Esta tubería, no me la estás aceptando porque supuestamente está porosa. Pues ¿cómo va a tronar si está porosa, no? Entonces ya habíamos avanzado ahí para convencer a los técnicos. Pero la tubería seguía sudando, seguía llorando, seguía trasminando el agua. Le pido a mi técnico que la sube a medio kilo más, y cada media hora le subíamos medio kilo más. Cuando andábamos cerca de los 10 kilos, los técnicos de la Comisión Nacional del Agua estaban retirados de la zanja 10 metros más o menos. Eso va a tronar, ya pasó la prueba. Y yo le seguía diciendo a mi técnico en otro lado, ahora otros 5, yo sé que se probaba a 15. Bueno, yo quería dejarla en 11, pero ya para entonces la tubería había dejado de llorar, ya no pasaba la tubería, ya no pasaba el agua por la tubería. Y los técnicos que habían estado como mes y medio con problemas con la tubería, habíamos ya cambiado la línea. El problema era la humedad, no era la humedad, sino era el calor, la resequedad, y la tubería no estaba cubierta. No se hizo en el proceso que se debió haber hecho, pero no era por culpa nuestra. Nosotros suministrábamos el tubo, y otra empresa, no voy a decir el nombre para no hablar mal, era la que hacía la instalación. La empresa que había hecho la instalación no lo había hecho en el tiempo y forma adecuados, y por eso teníamos, con nosotros como proveedores del material, teníamos ese problema. Entonces, cuando la tubería ya andaba por los 10.5, las tuberías están atracadas o estrobadas, se llama, están sujetas de una parte para que no se mueva. Pues, ¿qué creen que sucedió? No se rompió la tubería, se empezaron a mover los atraques que la sostenían. Y entonces dijeron los técnicos de la comisión, basta ya, a ver, tráete las hojas, queda aprobada la tubería, dejamos la tubería con agua y nunca más volvió a tener problemas.
Le estoy hablando de allá de por 1996, 97, hoy estamos en el 2012 y hasta el día de hoy esa tubería sigue funcionando. ¿Qué sucede? Si yo tengo confianza en mi producto porque sé que es capaz de hacer mi producto, yo puedo generar confianza en mi comprador, en mi prospecto, en mi cliente. Si es mi cliente, reafirmo la confianza. Pero para poder dar confianza, yo necesito conocer mi producto. Mi técnico, cuando regresó conmigo, de como a 1,5 kilómetros de distancia, que venía por el radio, venía pálido. Y me dice, ingeniero, yo pensé que la tubería iba a reventar. Le dije, hombre, usted mismo ve cómo se hace en la planta, en la fábrica, y no pasa nada. Y me dices, sí, ingeniero, por allá está todo controlado. Aquí pudo haber pasado cualquier cosa. No. ¿Qué sucedió también con nuestros propios técnicos? Ganaron en confianza del producto. Pero para eso hay que estar metidos en el producto que nosotros vamos a vender o nos vamos a dedicar a hacer la estrategia de mercadotecnia. Hay que conocer muy bien lo que estamos ofreciendo. No es responsabilidad de ventas, no es responsabilidad de producción solamente. El mercadólogo tiene que ir a la planta, tiene que tocar el producto, tiene que conocer el proceso. Me van a decir, pues hubiera estudiado ingeniería. No, es parte del trabajo del mercadólogo, meterse en las entrañas, en las tripas del producto, para que no los engañen y para que no engañen ustedes. Hay que dar a los productos una imagen diferenciadora. Es decir, recalcar algún detalle en el producto que lo haga distinto a la competencia. En este caso, ¿qué hicimos distinto a la competencia? Una tubería que iba a operar con una presión máxima de 5 kilogramos, la llevamos a 10,5, al doble de su presión de trabajo normal. ¿Qué sucede? Pues tenemos una diferencia grande. Hubieran comprado una tubería A10 y entonces sí soporta eso, pero compraron una de menor resistencia que aguantaba lo de una de mayor. Imagínense cuánto aguantaba la que aguantaba 10 kilos. Normas para lograr demostraciones efectivas. Abarque todo lo argumentado con certezas y elimine las dudas del espectador. Que el espectador no se quede con dudas, que pregunte, que se acerque, que toque, que sienta, que mueva. Informe previamente lo que planea hacer. Voy a hacer una perforación en la tubería, va a suceder esto, sí va a escurrir un poco de agua, eso sí lo dijimos cuando nos salió mal, pero nunca dijimos que los íbamos a bañar, ¿verdad? Para que el prospecto aprecie los beneficios, ¿sí? Es como cuando ustedes van, por ejemplo, al odontólogo, al dentista, ya acuerdan esa maquinita, la fresadora que hace y ya desde ahí hasta se nos pone chinita la piel, ¿no? Bueno, el dentista dice, para que estemos tranquilos, para relajarnos, nos va diciendo paso por paso lo que va a ir haciendo. Ahora voy a meter la fresa, mira, estoy haciendo aquí esto y nos va platicando para relajarnos. Más o menos es lo mismo que tenemos que hacer con el cliente, informarle previamente lo que pensamos hacer. Hay que realizar la demostración atractiva, es fijar la atención, ¿verdad?, del prospecto en lo que estamos haciendo de tal manera que no haya otra cosa que pueda haber más que eso. Si podemos controlar, por ejemplo, las luces, la iluminación es directamente al lugar de la demostración y todo lo demás se baja o simplemente se apaga. Que toda la atención esté en lo que estamos haciendo, que no se distraiga, ¿sí? Y recuerde que el prospecto de cliente tiene y utiliza los 5 sentidos, no solamente es la vista, es el oído, el olfato, el tacto. Si es un alimento, que lo pruebe. Entonces hay que usar los 5 sentidos la mayor parte del tiempo. En el caso de los que bañamos, bueno, pues hasta el del tacto usaron, ¿no? Normas para lograr demostraciones efectivas. Aquí, por ejemplo, vemos en esta diapositiva una persona que está mostrando los vidrios blindados y le pega con un bat, obviamente se va a cuartear, dependiendo de la fuerza, pero no se llega a romper, no se llega a separar. Imagínense que la persona llega con el bat, nunca probaron antes el material, lo hacen la primera vez delante de los posibles clientes y se rompe el vidrio. Pues entonces la demostración se va por un tubo. Explique lo que está realizando, no nada más esté la persona, el operador. Es conveniente que otra persona distinta a la que está trabajando vaya haciendo la narración. Obviamente tiene que conocer de qué se trata esto.
y que vaya narrando de una manera agradable lo que va sucediendo, ¿sí? Que no sea monótono, que no esté con un tono de voz que la gente mejor se quiera ir, ¿sí? Esto, por ejemplo, en los Estados Unidos, aquí en México vamos a una exposición, ya había yo hablado de eso en sesiones anteriores, y está lleno de edecanes, enseñando pierna, todo, ¿sí? Y la edecán, pues la función que tiene es atrapar al posible comprador en lo que el vendedor se desocupa de atender a una persona y pueda llegar, que no se nos vaya, ¿sí? Es un atractivo, pero cuando la edecán es demasiado atractiva, demasiado bonita o demasiado sangrona, pesada, pues el cliente no va, no se acerca. Entonces la función de la edecán es preparar al cliente para la recepción del vendedor, es un paso intermedio. Tenemos que preparar la edecán. Normalmente lo que se hace es se escoge la más guapa, la más bonita, la más piernuda, se le pone una minifalda y ya está, ya eres edecán. Y así es como no debe de funcionar. Cuando van ustedes a los Estados Unidos a las exposiciones, es raro ver edecanes. No las hay. Quien brilla es el producto. Y en todos lados hay demostraciones constantes. Incluso se llega a tal grado de querer demostrar cómo funciona un equipo, que hasta hay reglas para decir, hey, no hay demostraciones más que en tal lugar, en la zona de demostraciones. ¿Por qué? Porque algunos aparatos, algunos equipos hacen ruido. Y si en cada booth, en cada stand, cada quien hace su demostración, pues sería un ruido que no se podría estar en la feria o en la exposición, ¿verdad? Ahí lo que priva es la demostración del producto. En México, desgraciadamente, todavía tenemos muy metido lo de las edecanes, nuestra sangre latina impera. Y bueno, está bien, si las vamos a usar, capacitémosla. Usemos personal que constantemente podamos seguir utilizando porque conoce el producto. Aunque nos cueste un poco más la capacitación, aunque nos cueste estarla trasladando de ciudad en ciudad, pues que sea una persona que conoce el producto bien y que está capacitada para dar la información preliminar del mismo. A medida que avanza la demostración, relacione el producto con el prospecto. Ustedes han visto los infomerciales en la televisión, cuando está el chef y ahora vamos a sacar el procesador Freeze Flash, ¿no? Y mira, aquí en 3 segundos, pum, pum, y entonces se oye las voces en out, que dicen, oh, en off, perdón, en out, en off, dice, oh, sensacional. Y entonces la señora que está con el chef, yo no lo hacía así, pero desde ahora en adelante voy a comprar el Freeze Fridge. ¿Qué es lo que sucede? Están involucrándolo, ¿sí? O luego le dice, mira, tú lo vas a cortar como lo haces normalmente, con tu cuchillito, ¿no? Y ahora vamos a usar el Freeze Fridge y le da tiempo todavía que la señora esté cortando, y pum, pum, y el Freeze Fridge funciona, ¿verdad? Y en un ratito ya está. Eso es involucrar el producto con el prospecto, ¿sí? En el caso de una maquinaria, bueno, pues ¿qué espera como resultado final el prospecto? Mostrárselo, demostrárselo, ¿sí? Hágalo participar, hágalo que opine, hágalo que se meta al escenario, hágalo brillar delante de los demás, no lo ridiculice, por favor, porque a veces eso también sucede. No le ponga a hacer cosas que sabe usted perfectamente que no va a poder hacer. No lo ridiculice, al contrario, él tiene que brillar en ese momento, él tiene que ser la estrella. Y si van a hacer una competencia y usted ya le enseñó cómo funciona el producto, él debe ganar. Nunca se invita a un prospecto, a un cliente, a participar para ridiculizarlo. Hay que tener respeto por él. Si se equivoca, veremos la manera, ¿verdad?, de sacarlo adelante, de hacerlo ver bien a él. Siempre el cliente debe de lucir, no nosotros. Y haga preguntas durante la demostración. Miren, estoy usando el Freeze Flash, ¿ustedes lo usan? No, se oye en off la voz, y luego toman el panel donde están, ¿no? Nos están vendiendo el producto, nos están metiendo en el producto. Y entonces, estoy seguro que ustedes no lo hacían así, ¿verdad? No, dicen en off, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Preguntas. ¿Y cuánto tiempo se tarda usted en hacerlo de manera? No, pues como 1 hora. No, pues con el Freeze Fridge en 20 minutos, ¿no? Y tienes todavía 40 minutos más para arreglarte las uñas, para peinarte, para ponerte guapa para cuando llegue tu marido y tus hijos de la escuela. En fin, le estamos haciendo preguntas, no lo dejamos que se duermen, no les dejamos que nada más estén mirando, los hacemos participar. Hay que colocar un escenario de demostración, hay que vestir la demostración, debe de verse bien, que no sea nada más un patio limpio, sin nada, y nuestro producto ahí. Hay que poner los pendones de la compañía,
hay que poner el stand de la compañía, los colores, los emblemas, la gente que está haciendo la demostración uniformada. Hay que tener una imagen corporativa para que se vea lo que estamos haciendo, para que se vea, que se sepa que somos una empresa uniforme la que está haciendo la demostración. También hay que hacer una demostración espectacular, ¿sí? Una demostración espectacular de 1 minuto vale por 1 hora de demostración. Aquí puse 15 minutos de explicación. Hable menos y haga más. Haga que el producto hable por usted. Entre menos hable es mejor, pero el producto tiene que ser lo suficientemente impactante para estar atrayendo su atención. Reciba un resumen de lo expuesto. Pregunte, a ver, hasta aquí todos estamos claros, ¿alguien me puede repetir los procesos? Y alguien levantará la mano. Y entonces si nadie levanta la mano los amenaza uno, ¿sí? Ah, no, todos entendieron, entonces a ver, le voy a preguntar a uno de ustedes, y entonces ya levanta la mano uno por allá para no quedar en ridículo y decir, bueno, si yo pregunto y no sé, no me expongo, pero si me preguntan a mí y no sé, voy a quedar mal. Y estoy hablando de no ridiculizarlos nosotros de aquí hacia allá, pero la sensación del público que tiene cuando dice uno, voy a preguntar, es no, mejor yo pregunto, si quedo mal no pasa nada. Entonces podemos tener a alguien del equipo nuestro incluido ahí que haga las preguntas para que los demás se vayan soltando, tal y como hacen los merolicos en la calle, que llega uno y compra. Entonces uno de mis técnicos puede estar ahí atrás y me dice, hey, no entendí este punto porque es muy complejo, ¿me lo puede repetir? Y entonces los demás empiezan a soltarse, ¿ok? Son estrategias, son técnicas. Retire el producto de la vista del prospecto, así como se cuidó de no se exhibir prematuramente ante él, después de que terminó la demostración, se le quita. ¿Por qué? Para que lo desee, para que quiera volverlo a ver, para que pregunte más por él, ¿sí? Hay que mantener ese misterio también. Tenemos entonces las ferias y las exposiciones que nos permiten establecer un contacto directo con un gran número de clientes actuales o potenciales. Yo he tenido buenas y malas experiencias en las exposiciones, más malas que buenas. Para mí, ¿qué es una experiencia mala? Una experiencia mala es aquella donde no se da seguimiento a los prospectos, donde no se prepara la exposición a conciencia. El equipo de mercadotecnia de la mayor parte de las empresas dicen, esta exposición vale tanto, y entonces hacen un prorrateo de todo el material que van a llevar ahí, material promocional, el material POP, lo que necesiten para la exposición. Y mandan a hacer un stand, o ya tienen sus stands preestablecidos, y nada más los van adecuando a los espacios que sugieren. A mayor espacio, más vistosa la presentación, el stand, y a menor espacio, pues menos vistoso. ¿Qué es lo que no me gusta a mí? Que a veces miren por el tamaño el equipo de mercadotecnia. Si tengo un stand, ¿verdad?, de 3 metros de profundidad por 6 metros de largo, pues está más o menos importante. Pero si lo tengo de 12 metros de largo, es todavía más importante. Si tengo una esquina de 10 por 10, entonces le ponen más atención. En cambio, si tengo un stand pequeño, de 3 por 3, pues mercadotecnia no se entusiasma. Y lo que no mide es que a veces mi stand de 3 por 3 es porque así eran las dimensiones. Y no le pone el mismo interés y no le pone la misma atención que un stand muy grande. Resulta que en algunas exposiciones donde nuestro espacio es muy grande, tenemos siempre a los mismos clientes. Entonces simplemente estamos participando en una demostración para que digan, hey, aquí estamos, no se olviden de nosotros. Y que para el cliente vea que estamos participando en una exposición importante y sienta que tiene un producto importante. A veces tenemos que participar en ese tipo de exposiciones cuando realmente no nos van a traer nuevos clientes. Pero hay otras exposiciones pequeñitas ahí, por ahí escondidas, que nos pueden servir. Y los de mercadotecnia usualmente dicen, no, porque pues, está muy pequeño. Y es ahí donde vamos a conseguir prospectos. A veces tenemos que pelear entre mercadotecnia y el área de ventas por las exposiciones. Entonces, para mí esas son malas experiencias. También ventas recoge la información del cliente, pero mercadotecnia se la lleva. Nosotros nos vamos a hacer cargo. ¿Y qué pasa cuando la tenemos en mercadotecnia? Que no pasa nada porque estamos tan ocupados haciendo otras cosas que no le hablamos a los clientes. Y entonces le recogimos la información al vendedor o a los vendedores o al equipo de ventas y nosotros como mercadotecnia no hicimos nada con esa información. Y no presentamos un reporte. Mira, nos visitaron 357 personas en el stand. De las 357 personas, 220 hicieron contacto.
De las 220, 90 hicieron un segundo contacto y solamente 30 compraron. Y vamos llevando un registro para ver la efectividad o no de esa exposición. Me ha tocado muchas veces que llego a una empresa, veo las exposiciones en las que ha participado y cuando pido la información de ventas resultante de esa exposición, ninguna empresa la tiene. Mercadotecnia le echa la culpa a ventas. Ventas le echa la culpa a mercadotecnia. Recuerden que mercadotecnia es el cerebro de la empresa. Es responsabilidad de mercadotecnia tener esa información y facilitarle el camino a ventas. El vendedor solamente sirve para 3 cosas: para mantener, para crear y para recuperar clientes. Todo lo demás se lo tiene que dar mercadotecnia. Así de sencillo. Mercadotecnia es el cerebro de las empresas, o debiera de serlo, no la fábrica de folletos, de ilustraciones y de banderas, como usualmente sucede en la mayor parte de las empresas. Ahí nosotros somos los que tenemos la culpa. Antes de poner una feria hay que decidir dónde vamos a exponer, lo que yo les estaba diciendo. Comprobar que el tipo de público asistente corresponde a nuestro target. Y corresponder a nuestro target no solamente que ya es mi cliente, sino nuevos prospectos. Puedo yo poner una exposición en combinación con alguno de mis distribuidores, donde yo aporto una parte, él pone otra, y entre los dos atendemos a sus prospectos. Entonces hay que tener muy claro en dónde exponer. La elección del tamaño del stand, que esté estratégicamente situado. Puede ser, por ejemplo, donde están los baños, o donde está la zona de demostración, o donde está el café, o entrando y que sea el primero que se vea. Pero hoy en día los que hacen el layout, que es la ruta que se sigue dentro de una exposición, ya son muy hábiles para no dejar un lugar frente a la mera entrada, porque ese es el que todo el mundo va a querer y el que todo el mundo va a pelear. Y se trata de que todo se reparta. Pues ahora ya son muy hábiles para el layout, ya a veces entra uno por un ladito, ya no es tan espectacular la entrada. En fin, en eso tenemos que pensar. Marcarse objetivos a seguir. ¿Qué quiero obtener? Es para qué voy a hacer la exposición, por qué gasté o por qué invertí tanto dinero en esa exposición, qué es lo que pretendo lograr. Mantener a mi cliente, ok. Tener nuevos prospectos, ok. Vender, incrementar mis ventas, también. Hay exposiciones en donde está prohibido vender dentro de ellas y hay exposiciones donde se puede vender. También tenemos que decidir dónde vamos a participar en función de qué. ¿A quién nos vamos a dirigir? El lenguaje que tenemos que manejar, el lenguaje visual, a veces no es siempre para el mismo tipo de clientes. Por ejemplo, en los productos que les estaba yo mencionando, a veces nos dirigíamos al personal, a la mano de obra de la construcción, al albañil. En otras ocasiones nos dirigíamos a los ingenieros, a los técnicos para especificar, y en otras ocasiones más teníamos que dirigirnos a los dueños de empresas constructoras, a los accionistas de empresas constructoras. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro en el momento que vamos a participar en una feria o en una exposición. Hay que seleccionar los productos que se van a presentar en la exposición. Muchas veces, y eso es otro error, queremos llevar toda la gama de productos para que vean todo lo que vendemos, cuando en realidad el interés puede estar centrado en unos pocos productos, no saturar. Imagínense una exposición donde hay 300 stands. El prospecto, el visitante, no va a recordar ni va a reconocer todo lo que vio, no lo va a recordar, ¿sí? Entonces, facilitémosles la labor de recordación teniendo los productos que realmente queremos promover, ¿sí? Y la planeación, ¿cómo vamos a llegar? ¿Con qué tiempo? ¿Cuál es el tiempo para montaje con todos los productos? ¿En qué tiempo vamos a montar? ¿En qué tiempo vamos a desmontar? ¿Qué vamos a hacer mientras estamos en la exposición? ¿Quiénes van a estar presentes? Nosotros como directores o como gerentes, ¿en qué horarios vamos a estar? ¿Sí? Porque si vamos a estar muy temprano en la mañana, pues no hay nadie, ¿verdad? O muy tarde en la noche, pues ya la gente se quiere ir. Entonces, escoger el horario en donde además seamos útiles, que no vayamos de figuritas a la exposición a ver a quién regañamos porque no hicieron las cosas bien. Nuestro trabajo es de equipo. Entonces, ver en qué momento podemos estar, porque si el equipo nos ve a nosotros como gerentes o como directores haciendo la labor que también ellos hacen, se genera más empatía, se genera más confianza y quien primero lo percibe es el cliente. Si yo estoy atendiendo a un cliente, ¿verdad? Y mis vendedores también, eso nos da empatía, pero también tengan cuidado con el cliente que eligen. Muchas veces el director busca a los grandes clientes, a los grandes
macrodistribuidores. Y a un pequeñito llega y le dice al vendedor, Jorge, atiéndeme al señor. No, nosotros como director o como gerente debemos de actuar indiscriminadamente. Sí hay clientes que merecen la atención, sí hay clientes que demandan y exigen la atención, pero el cliente que llega y toca mi puerta merece atención. Yo no sé si es grande o pequeño y no me debe de interesar. Y si yo soy director o gerente de mercadotecnia, tengo la obligación de predicar con el ejemplo. Y nuestro primer ejemplo es dar el servicio, no importa quién me lo esté solicitando, cuando estamos en una exposición, ¿sí? ¿Cómo va a ser el diseño del stand? Bueno, pues estará en función de lo que se acostumbra en el mercado, pero debemos de diferenciarnos no solamente con los colores, no caer en lugares comunes, debe de ser espectacular, debe de ser muy versátil nuestro stand, porque acuérdense que son costosos y si lo podemos reutilizar en otras exposiciones mejor. Entonces debe de ser un stand agradable, debe ser un stand en donde la gente se sienta cómoda, que pueda circular por él, que pueda ver los productos, que los pueda tocar, que se le pueda dar atención. Me ha tocado exposiciones donde los vendedores están atendiendo al prospecto en el pasillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hubo una adecuada planeación. Comunique su participación en el evento, avise a las personas que deben de saber de que van a estar ustedes ahí, primeramente clientes y obviamente los prospectos en los que usted está interesado. Incluso se vale decir, oye, te invito ven a ver a mi stand, ven aquí, no está mi fábrica, pero voy a estar en la exposición tal, aquí nos vas a ver de cerca, aquí vas a ver las demostraciones, vas a tocar el producto, van a estar los técnicos especialistas que te pueden dar cualquier respuesta a las dudas que puedas tener. Preparen el dossier de prensa, y eso nunca lo hacen las compañías, nunca preparan un escrito diciendo el producto tal, llega el reportero y nada más toma nota y ya. Si nosotros le damos quiénes somos, ya con imágenes y todo, le facilitamos el trabajo al reportero. Lo puede o no poner, pero si le damos el dossier, le damos material promocional, lo tratamos bien, algo mencionará de nosotros. Es una inversión también. Entonces no preparamos lo que va a leer el reportero o el reportero puede poner en la prensa o no. Nosotros le podemos entregar un dossier única y exclusivamente en una hoja carta o en dos cuartillas. Y él decidirá si pone todo o nada más pone una parte, pero hay que llevarlo, hay que tenerlo listo. Y eso es para la prensa, no es para los clientes. Mercadotecnia debe de hacerse cargo de eso. Es el principal y único responsable en la empresa de hacerlo. Normalmente se lo dejan a ventas porque ventas conoce al cliente. Pero la forma visual, la forma de trabajo de ventas, los vendedores son expertos en vender. Ya se los dije, en mantener, crear y recuperar. Pero el mercadólogo, además de eso, tiene que ser experto en vestir el producto, en ponerlo atractivo, deseable, que sea, aunque sea una tuerca o un tornillo, que el cliente le guste ver esa tuerca, ese tornillo, por la manera en la que está presentado, por la manera en la que está expuesto. Vean, por favor, en su presentación de PowerPoint, vean la diapositiva que tengo aquí de una exposición, ¿sí? Estos venden barcos o reparan barcos. Vean el stand, totalmente limpio, ¿sí? Unas fotos de los productos que tienen, un pequeño mostrador, unas sillas y unas mesas para que el prospecto se pueda sentar, firmar acuerdos, tomarse un vaso con agua, totalmente limpio, minimalista. Este mismo stand yo lo puedo estar llevando a otras partes y ya tengo una imagen corporativa que siempre me va a servir. Lo único que cambio son las imágenes de los barcos que están ahí, de los botes que están ahí. Entonces, ¿qué dificultad? ¿De qué depende el éxito de ese stand? De que el vendedor que está parado ahí sea un vendedor especializado. ¿Quién capacita a los vendedores? Mercadotecnia debe de saber enseñarle a un vendedor cómo debe dirigirse a un cliente. Ya hablamos del antes de la exposición, ser puntuales en la apertura del stand. No hay nada más terrible que llegar a una exposición y ver una cinta ahí atravesada, ¿verdad?, que me indica que no ha llegado nadie, cuando la exposición ya está abierta al público. Una actitud impecable, no solamente vestir apropiadamente con ropa limpia, sino además nuestra forma de dirigirnos a las personas debe de ser impecable, así como se los estoy diciendo yo.
Si debemos de tratar a todo mundo correctamente. Me ha tocado ver exposiciones donde está el personal que ayuda, que hace limpieza, cómo lo maltrata la gente que está en el stand. Si un cliente ve eso, se forma una opinión de nosotros. Y si el cliente no es tan patán como nosotros, tengan por seguro que ese factor va a ser determinante para que un posible cliente se vaya de nosotros y busque a la competencia. Tengan mucho cuidado con esos detalles. Establecer estrategias. Hay que llamar la atención. Si tenemos un stand, tenemos que saberlos aprovechar haciendo rifas, invitando a eventos, hacer cualquier cantidad de cosas que mantenga el interés con el público. Hacer una invitación. A las 6 de la tarde va a venir el ingeniero fulano de tal y va a tener una conferencia en la sala de conferencias y 20 minutos antes vamos a dar unos pases para, en fin, dependiendo del tipo de producto que vendamos, es el tipo de estrategia que vamos a hacer. ¿Sí? Ser empático con sus visitantes. Somos personas que trabajamos para las personas, que se note que nos gusta trabajar para las personas. Imagínense que yo aquí en el Colegio de Empresarios vengo a grabar y vengo de mal humor porque me enojé con el policía de tránsito que no me dejaba pasar o estaba el tráfico muy tremendo, cualquier cosa. Y estoy aquí dándole mi clase así de malas porque fíjese que, y me estoy quejando. Pues eso mismo, ustedes dicen, bueno, ¿y nosotros qué culpa tenemos? Las personas no tienen culpa de que lo que nos pasa a nosotros. Hay que evitar las aglomeraciones, hay que ir al grano, hay que seleccionar a los visitantes que queremos tener, hay que invitarlos personalmente. Ahí es donde me ayuda el equipo de ventas. Y hay que organizar horarios, turnos de comida de las personas que están en el stand, que el stand nunca esté vacío o que le falte gente para atender. Siempre debe de tener de parte nuestra 2 o 3 personas o las que sean necesarias para atender al visitante. Los errores frecuentes en el stand son abrir tarde, asaltar al visitante, le caen 4, ¿no? Evitarlo cuando estamos cansados, atiéndelo tú, no, mejor tú, ¿sí? Ser demasiado agresivos, o sea, insistentes, formar grupos, sentarse, ponerse a leer en el stand, mostrar prisa ante el visitante, repartir documentación, los brochures, sin criterio, dárselos a cualquiera. Me ha tocado ver niños de 10, 11 años con los brochures. Entonces, ¿para qué los quiere el chamaquito? ¿No? Aunque sea el hijo del director de no sé, pues mejor se los damos al director, etcétera, etcétera, etcétera. Cerrar antes de la hora, especialmente el último día. Esto no se acaba hasta que se acaba, recuérdenlo. Procure extremar la cortesía, demostrar el entusiasmo. También hay que recopilar datos, lo que les decía, que Mercadotecnia los recopila y luego no hace absolutamente nada con ellos y no emite un reporte y no compara exposiciones con exposiciones para saber cuál nos sigue conveniendo o cuál no. Y a Mercadotecnia parece que entre más exposiciones participemos, mejor hace su trabajo y no necesariamente. Contactar con la oficina, ¿sí? No porque estemos en la exposición el mundo se acaba, ¿sí? o el mundo gira alrededor de la exposición. Lo que está pasando en la exposición es importante, pero lo que hacemos en nuestro trabajo diario también. Entonces, no perder el contacto con nuestra oficina. ¿Qué haremos al final de las exposiciones? Bueno, pues atención, ya terminó la feria, ya terminó la fiesta, empezar el seguimiento, empezar a buscar pros y contras, los buenos resultados, los malos resultados, hacer una evaluación, atender al cliente, los que se acercaron a nosotros con propuestas, llamarlos, mandarles mails, mandarles información, tocar su puerta, visitarlos, ¿sí? Hay que enviar los pedidos que se hicieron ahí lo más pronto posible, no dejarlos calentándose en el escritorio, actuar ahora, inmediatamente, empezar a hacer que todo lo demás corra, que todo lo que se ocasionó ahí, ¿verdad? Funcione. Hay que hacer una reunión, una puesta en común, ver los objetivos, si se cumplieron o no, cuáles errores detectamos, cómo los podemos mejorar, aprovechar después los nuevos contactos, ampliar la nueva cartera y tener un seguimiento. ¿Qué no hacer en una feria internacional? Dar datos incompletos. No haberse preocupado por tener un dominio propio del tema. También presentarse una feria con fotos malas, borrosas, pixeladas, pequeñas, con copias fotostáticas. Jamás, por favor. Ni internacional ni nacional, en ninguna parte, no solamente internacional.
Si es internacional en un idioma que no hablamos, no tener un traductor o el traductor que tenemos que no sea lo suficientemente bueno. Nunca hay que hospedarse en hoteles de baja calidad. ¿Por qué? Porque esa es la imagen de la empresa. Yo no puedo estar ahí en un motel perdido, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué hotel estás para que pase por ti? Te dice el cliente, dice, caramba, no, pues hasta pena me da decir, ¿no? Entonces tenemos que buscar hoteles a la altura de la empresa y a la altura de la imagen que queremos dar de esa empresa. Exhibir tus productos de manera abundante y local. Si estamos internacionalmente, con mayor razón debemos ser selectivos de lo que queremos presentar. No prever imprevistos, no llevar dinero para imprevistos, que nos faltó un cable, que se nos extravió, que se nos dañó una laptop, llevar el material necesario y suficiente para poder salir del apuro o tener los contactos necesarios y suficientes para poder cubrir una eventualidad. Y además, lo peor, llegar a una exposición sin saber de qué se trata el tema, ni el asunto, ni el producto, ni el mercado. Tenemos que estar plenamente enterados de qué es el tipo de perfil que va a llegar, además del que nos interesa. Por mi parte, el día de hoy es todo. Ya vamos por la última sesión. En la próxima sesión terminamos. Yo sigo a sus órdenes. Sean felices, que les vaya muy bien.